Bienvenidos a otro capítulo de Mucho Más que Asados. Yo estoy dejando todo listo porque hoy, como lo dice el título, Mucho Más que Asados, les voy a mostrar cómo hacemos las pizzas. Cómo hago yo las pizzas, cómo me gustan a mí. Ya les voy a explicar todos los detalles, vamos a repasar la receta y por supuesto si tienen preguntas, después en la descripción me mandan un email. Para los que recién se enganchan, para los que recién me ven por primera vez, les comento que somos un grupo de argentinos que estamos aquí en California, en Estados Unidos, en el condado de Orange County, y tenemos un restaurante que se llama Patagonia Empanadas, y se nos ocurrió la idea de hacer un canal para acercarnos a ustedes. Sobre todo Martín Moreira de la ciudad de Córdoba, un odontólogo que es un genio, me pidió que hiciéramos un cordero a la parrilla o a la estaca. Esto está prometido, Martín, ya viene muy pronto, pero ahora vamos a hacer unas pizzas espectaculares, ¿ok? Seguinos que vamos a ir a la otra mesa y empezamos a meter la mano en la harina. Vamos para allá. Manos a la obra. Vamos a empezar. Yo siempre empiezo con la levadura. En este caso son nada más que 400 gramos de levadura. Como les dije, vamos a hacer nada más que 10 kilos de harina. No me parece buena idea hacer menos de 10 kilos de harina porque no les va a rendir mucho, no van a hacer tantas pizzas. Y la idea es enseñarles a hacer pizzas para que las puedan congelar, ¿ok? Y guardar e ir cocinándolas a medida que tengan ganas de comer pizza. Yo recomiendo, hay muchas técnicas de cómo trabajar la levadura. A mí me gusta cortarla bien chiquita. Hay gente que la rompe así nomás con la mano. Son distintos estilos, todo está bien. Nosotros usamos siempre levadura fresca, no usamos levadura en polvo. Una vez que la rompemos, no hace falta que pierdan demasiado tiempo haciendo esto. Yo lo hago porque soy medio maniático. Vamos a volver a pesar. Dijimos que, a ver si mis alumnos o mis amigos han prestado atención, ¿cuántos gramos de levadura le ponemos? Ninguno está probado. Manga de burros. 400 gramos para 10 kilos de harina. Vamos a hacer una receta chiquita, nada más que 10 kilos de harina. Pesamos lo que también cae afuera. Ahí tenemos 300 gramos que van directamente al mixer. ¿Ok? Lo pueden amasar a mano si tienen ganas de sufrir. Si no tienen ganas de sufrir, búsquense un mixer, búsquense un bowl. En su caso, posiblemente en su casa tengan uno más chiquito. Acá yo hago más o menos unos 20 kilos de harina por semana, pero hoy decidí hacer un batch más chiquito, uno de 10 kilos nada más, para que ustedes puedan reducirlo en forma más fácil o directamente hacer 10 kilos. Seguimos con el resto de los ingredientes. Recordamos, pusimos 400 gramos de... ¿De qué? Levadura, pero. Ok, ahora vamos a poner el agua. Vamos a poner agua tibia porque quiero acelerar el proceso de leudado. Como dijimos al principio, vamos a poner un agua que ya está a unos 32 grados centígrados, 90 grados Fahrenheit. Ok, queremos que se levante rápido esa masita. Vamos a agregar, ¿cuánto es de agua? Vamos a agregar nada más y nada menos que 6 kilos de agua. Bueno, esta parte no es realmente sumamente importante, yo lo hago porque soy medio maniático. Me gusta que la levadura se disuelva bien en el agua. Ahora vamos a agregar 300 gramos de aceite de oliva, aceite de aceituna virgen, ¿ok? 300 gramos. Viene el aceite de oliva, lo tiramos adentro, que se mezcle. Ahora vamos a poner 10 kilos de harina. Ok, falta la sal, ¿no? ¿Agregamos la sal ahora? ¿Qué opinan ustedes? ¿Agregamos la sal? ¿Sí? ¿La agregamos? No la agregamos la sal. Ok, tenemos que agregar aceite de oliva. ¿Lo agregamos al aceite de oliva acá? No lo agregamos. No agreguen los ingredientes encima de otro ingrediente que está en el container. ¿Por qué? Y porque si yo me equivoco ahora, ¿cómo hago para sacar sal de ahí que le puse de más? Ups, se me mezcló con la harina. ¿Cómo hago ahora? La arruinamos. En el mismo caso del agua y en el mismo caso del aceite. Pongan todos los ingredientes por separado. Porque si los mezclan y se equivocan en las cantidades, bye bye, adiós. Vamos a poner ahora la sal.
Ahora sí, mezclamos la sal, la ponemos con la harina y después tiramos todo adentro del bowl en esa mixer. Vamos para aquel lado y ya empezamos a mezclar. Ponemos la harina, la tiramos toda al mismo tiempo. Cerramos y le vamos a dar más o menos unos 6 minutos a una velocidad media, despacio. Cuando ustedes trabajan con masa que tiene un gran porcentaje de humedad, como es este caso, para manejarla, para tocarla, les conviene ensuciarse un poquito las manos con harina para que se le pegue menos a la mano cuando la quieran tocar. Es importante que tengamos una masa así, una masa húmeda, lo más húmeda posible. Cuanto más húmeda es la masa de la pizza, vamos a tener un mejor resultado, va a ser más aireada cuando empiece a leudar. Aparte va a tener más humedad la bacteria para comer. Esta masa está perfecta, está muy bien, está elástica, ¿okay? Está blanda. Le vamos a dar un poquito más de amasado para que la masa agarre un poquito más de fuerza. Bueno, al mezclarla, la masa lo que está haciendo ahora es agarrando fuerza. No les dije nada de qué harina usar, porque se lo digo ahora. ¿Qué harina puedo usar para la mejor pizza? Pueden usar la 4.0 o pueden usar la que tiene mucho gluten. A mí particularmente me gusta trabajar con harinas con mucho gluten porque es una harina que tiene mucha fuerza. Me gusta, me acostumbré a hacerlo así y si ustedes quieren también pueden acostumbrarse de esa forma. Me parece que es mejor que la harina 4.0, pero lo dejo a su criterio. Está en manos de ustedes decidir el toque final, el toque personal que ustedes le van a dar a la pizza. Cuando se empieza a formar el gluten en la masa, se hace muy difícil de manejar. Pero ¿qué es el gluten? Son cadenas de proteína. Esas cadenas de proteínas que se empiezan a formar en la masa y empiezan a agarrar fuerza y hacen resistencia. La masa ya está lista, la vamos a empezar, vamos a hacer las bolas para hacer la pizza y vamos a leudar, ¿ok? Importante, pónganle un poquito a la balanza de harina y no se les va a pegar. Esto que está haciendo ahora, esto así, es el gluten. Mejor explicación que esa no les puedo dar de cómo trabajan las cadenas de proteína para hacer que la masa se ponga resistente. Pero como ustedes ven, es súper elástica, está súper húmeda. Ustedes pueden hacer pizzas que tengan un 70, un 80% de humedad, un 90% si quieren. Masas súper blandas, súper húmedas, ¿ok? ¿De cuánto hacemos las bolas para la pizza? Yo recomiendo de más o menos medio kilo, ¿ok? Las pueden hacer de mucho menos, las pueden hacer de 250 gramos, 300 gramos, 500 o 600. Eso va también a determinar la altura final de la pizza, por supuesto. Pero más o menos una pizza como la que me gusta a mí, que dijimos que era de un dedo y medio más o menos de espesor, unos 550 gramos, 500 gramos. Hacemos la bola, juntamos los bordes de la masa, tenemos diferentes formas para hacerlo, podemos hacerlo así, que no le quede muchas arrugas, ¿ok? Esto es más o menos lo ideal. ¿Qué es lo que yo quiero explicarles? Porque hay muchas veces que la gente hace las pizzas en casa, tienen que comerlas a todas juntas porque hacen muchas que no quieren hacer más porque la terminan tirando. No, esta bola ustedes la congelan, la ponen, la envuelven en film, la congelan y la pueden tener por hasta 6 meses en el congelador, en el freezer. Después la sacan la noche anterior, si ustedes quieren, y la dejan en la heladera, no la dejen afuera. Eso va a ser un leudado lento. Al día siguiente, cuando ustedes vengan y la revisen, van a ver que solamente se ha relajado la masa. Y ahí empiezan el proceso de leudado final, que es lo que vamos a hacer ahora. Las vamos a usar para hacer las 3 pizzas ahora. Vamos a hacer la fugaceta, la de morrón y huevo y la de prosciutto, que es la que me gusta a mí. ¿Ok? Ok, agregamos un poco de aceite de oliva. ¿Cuánto? Más o menos así. Ponemos el aceite de oliva en toda la charola y ahora vamos a traer una de las primeras. A mí me gusta mojarla para que quede húmeda. ¿Ven cómo la masa se resiste y vuelve? Eso es por el gluten. Siempre traten de que la pizza quede lo más redondita posible porque después la vamos a volver a estirar 1 o 2 veces más.
Ahora lo que hacemos, tenemos diferentes opciones. En el caso mío, como tengo el restaurante, las pongo en un horno especial de leudado para que levanten todas parejitas y más rápido a la temperatura correcta. Si usted vive en una zona muy cálida, muy caliente en un verano, esto posiblemente en una hora ya va a estar listo para que le pongan la salsa y al horno, ¿ok? Si hace frío, estamos en invierno, ok, va a demorar 3 horas en leudar. No se asusten, déjela que se levante. Pero de todas formas, esta pisita va al horno de leudar. Las pizzas ya me falta todavía, pero las vamos a sacar para darle la primera estirada. Esto ya está listo prácticamente. Ven como la masa está súper relajada. Cubran bien los bordes. Asegúrense que esté bien parejita la masa. Lo dejamos ahí. Vamos a poner ahora un poco de salsa. ¿Cuánta salsa le ponemos? Muy poquita. No hace falta. Después ya le vamos a agregar más una vez que la pongamos en el horno. Esta pizza leudó por más o menos unos 35-40 minutos. Vamos a leudarla un ratito más y después ya podemos cocinarla. ¿Le ponemos salsa? No le ponemos salsa. No le ponemos salsa porque esta va a ser la fugaceta. Entonces esta la volvemos a poner para que termine de levantarse y de aquí al horno. La metemos al horno. Listo. Posiblemente unos 20 minutos y ya está. Espectacular. No le digan a Jorge, pero mientras están las pizzas me vine a Patagonia a comerme un postre porque ya me dio hambre. Así que me vine a comer un tiramisú. Me abrigué un poco porque se está poniendo realmente frío. Nos mojamos un poquito los dedos en harina y les voy a mostrar cómo saber cuándo está listo el leudado, la pizza. La tocamos ahí y ven cómo vuelve, cómo rebota un poquito hacia arriba. Ahí está listo. Ese es el punto listo de la pizza. No nos olvidemos que cuando la pongamos en el horno, ahí se va a terminar de levantar la pizza por completo. Acá es el 75-80% del leudado y la última parte la damos en el horno. Ponemos las pizzas en el carrito y nos vamos. Bueno, ahora vamos a poner las pizzas en el horno. El horno está a 200 grados Fahrenheit, 400 grados centígrados. Lo vamos a poner por 8 minutos y después le vamos a agregar todos los ingredientes. Ok, vamos a poner los ingredientes de la primera pizza. Le vamos a poner después de 8 minutos bastante salsita. Tienen hasta los bordes, como ven ya se ha bronceado, se ha tostado un poquito la masa. Eso es lo que queremos. Ahora le vamos a poner jamón, mucho. Así tenemos la mejor pizza posible. Vamos a poner el queso, mucho queso. Ahora ponemos el morrón. Este es el pimiento morrón. Una aceituna en cada slice, cada rodajita. Y ahora, por supuesto, el huevo bien desparramadito. Y ahora vamos al horno de nuevo. Y ahora por otros 6-7 minutos más sacamos esto. Vamos a hacer la de prosciutto. La de prosciutto es bien fácil. Y ahora, así como está, va al horno para después agregarle los últimos ingredientes. Ahora hacemos la fugaceta. Ponemos todo el queso y la cebolla. Traten de ponerle la cebolla que quede levantadita, no que quede aplastada, para que se cocine bien. Acá las chicas me están mirando porque quieren que me corra. Ya nos vamos, ya nos vamos. Terminamos con todo esto. Ahora va al horno. Esperamos unos 6 minutitos más y vamos a terminar. Oh, ¡qué pisita! ¡Qué pisita! Vamos a ver qué tal está ese piso. Espectacular. A la pizza de fugaceta le vamos a agregar un toquecito de orégano y ya está lista para servir. Aquella pizza va a ser la de prosciutto, que ya la vamos a condimentar enseguida. Y acá tenemos las 3 pizzas, al menos 2 de ellas, las más populares en Argentina. La de morrón y huevo, la fugaceta y ahora vamos a hacer la de prosciutto, que es mi favorita. ¿Ok? Vamos a condimentar esta pizza ahora. Acá vamos a poner la arúgula. Ustedes le pueden poner, bueno, arúgula aquí en Estados Unidos, pero en Argentina le pueden poner radicheta, le pueden poner espinaca, en Córdoba le pueden poner achicoria, lo que a ustedes les guste. Esta es la arúgula. Ahora le vamos a poner, ¿cuánto prosciutto? Mucho, no hay porción que valga. Le ponemos todo lo que se puede. El prosciutto tiene que estar así esponjoso, no puede estar apretado, bien aireado, bien esponjoso, bien bonito. Y ahora le agregamos feta cheese, volvemos a lo mismo, una muy buena cantidad
de feta cheddar. Y así queda la pizza de prosciutto preparada. Tenemos unos amigos, uno de Rumania y otros dos de Argentina, una recién llegada de acá. Vamos a llevar una porcioncita a los chicos que están allá. Le vamos a llevar una de fugaceta y le vamos a llevar una de prosciutto. Vamos a ver qué opina. A ver, esta es la de prosciutto. Yo le doy un 10, a esto le doy un 10 igual y hasta un 11 porque es tremendísimo, es muy bueno, en serio. Es comida de alta calidad. Sí, muy rico. Se terminó el día, se terminó el programa. Gracias por haber compartido con nosotros otro video más. En este caso hicimos las 3 pizzas, la pizza argentina de morrón y huevo, la pizza de fugaceta, que es una de las más famosas, y por supuesto mi favorita, que es la pizza de prosciutto. Y le puse los mejores ingredientes. Pero hay un ingrediente que es el mejor de todos, es el amor que le ponemos, ¿no? Ese amor que cuando hacemos la comida casera, ese amor que ponemos cuando invitamos amigos, cuando invitamos familia a comer, ese amor con el que la abuela nos cocinaba en casa, o el amor que mamá ponía cuando nos cocinaba, o ese amor que se sentía en la familia cuando entre la abuela, la mamá y los chicos cocinaban juntos. De eso se trata la cocina, de eso se trata la comida, el compartir, el estar en familia. Por eso, nunca se olviden que el ingrediente más importante es el amor, que siempre nos una eso como el ingrediente secreto. Entonces los dejo, los espero en mi próximo programa. Gracias por suscribirse, espero que se suscriban y me des un like si te gustó el video. Muchas gracias, nos vemos pronto. Y esperamos que se pongan gorditas las pizzas así como yo.